Muy buenos días a todas y a todos. Nos encontramos en la sala de conferencias de la Casa de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Se encuentran presentes el señor Ministro de Gobierno Carlos Bianco, el señor Ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica Augusto Costa y el señor Ministro de Desarrollo Agrario Javier Rodríguez. Para comenzar, escuchamos las palabras del señor Ministro de Gobierno Carlos Bianco. Bueno, buenos días a todos y a todas. Nuevamente una conferencia de prensa el lunes. Me acompañan hoy el Ministro de Producción y el Ministro de Desarrollo Agrario, que a continuación de la agenda que voy a repasar y de algunos temas más que vamos a plantear, se van a estar refiriendo a una situación muy preocupante que tenemos, creo que en todo el país, pero que obviamente nos preocupa muchísimo en la provincia de Buenos Aires, que es, llamémoslo, algo así como un industricidio y un agroindustricidio sería, que estamos sufriendo como consecuencia de las políticas macroeconómicas del Gobierno Nacional, pero bueno, eso será a su turno. En primer lugar, como hacemos siempre, repasar brevemente la agenda del gobernador para esta semana. En primer lugar, en el día de hoy, el gobernador por la tarde va a estar yendo al partido de General Alvarado, a Miramar, a inaugurar un centro de atención primaria de la salud junto con el intendente Gian Antoni, con el ministro Kreplak. Es un centro de atención primaria de la salud como los que hemos hecho más de 200 desde que empezó la gestión del gobernador. Y que implica una inversión puntualmente de casi 1.400 millones de pesos. Son más que un centro de atención primaria, nosotros decimos pequeños hospitales que se fueron multiplicando por toda la provincia, que tienen 6 consultorios, que tienen consultorio odontológico, ginecológico, están conectados a datos, red de datos, por lo tanto pueden implementar la historia de salud integrada. Eso es lo que va a pasar hoy por la tarde. En el día de mañana el gobernador va a ir a Pilar, en donde va a tener varias actividades junto al intendente Federico Achával y también el ministro de Seguridad, el intendente Achával y el ministro de Seguridad, Javier Alonso. En primer lugar, la inauguración de una comisaría de la mujer y la familia. En segundo lugar, otra inauguración de un establecimiento de seguridad, en este caso la base de la Fuerza Barrial de Aproximación, que cuenta con 159 efectivos y 7 móviles policiales, y también va a aprovechar la visita para entregar un camión del Ministerio de Ambiente para la gestión de residuos sólidos urbanos. También el miércoles, acá en La Plata, en el Salón Dorado, va a participar de la presentación del libro El Maestro, el humanismo del Papa Francisco. Es un libro que produjo la Dirección General de Cultura y Educación, que compila gran parte de las palabras de los discursos del Papa Francisco. Va a participar en esa actividad junto al ministro Sileoni y al arzobispo de La Plata, Gustavo Carrara. También van a estar la doctora Adriana Puigros y el padre José Pepe Di Paola. El jueves, en Lomas de Zamora, va a estar participando de un evento que se organiza por parte del Ministerio de Ambiente y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. El evento es la Agenda Ambiental Latinoamericana, camino a la COP30 de Brasil. El gobernador va a participar en la apertura del evento, que será en la biblioteca de la universidad. El jueves por la tarde va a estar en General Pinto, en el municipio de General Pinto, con el intendente Sabatarelli. Va a estar inaugurando un centro de diálisis con 7 puestos de diálisis y un equipo de ósmosis portátil, y también va a estar entregando patrulleros. En General Pinto, después se va a dirigir hacia Chacabuco, también ahí con actividades varias. En primer lugar, la inauguración de un nuevo edificio para la Escuela Artística número 1 del barrio Alcira de la Peña, que fue construido a través del Fondo Educativo Provincial por parte del municipio, con una inversión de 400 millones de pesos. También se van a entregar patrulleros, ahí mismo se van a entregar 40 bicicletas, en el marco del programa municipal Cicloturismo Solidario. Se van a entregar 170 escrituras, en este caso en el marco del programa Mi Escritura, Mi Casa. Y por último, se va a hacer entrega de equipamiento del programa vinculado con el servicio de atención de alimentación escolar, que va a beneficiar a 8 escuelas, cocinas, termotanques, equipamiento gastronómico, vajillas, utensilios, etc. Esa es la agenda de recorridas que va a tener el gobernador
durante esta semana. En segundo lugar, como también solemos hacer, comentar las nuevas licitaciones de obra pública que se han presentado, esto es en los últimos 2 meses, desde el último anuncio que hicimos. Quiero decir, en general, en primer lugar, en lo que va del año, desde los distintos ministerios y organismos y empresas públicas bonaerenses que tienen capacidad de ejecución de obra, ya se han licitado 58 nuevas obras públicas en la provincia de Buenos Aires con una inversión total de 286.350 millones de pesos. Lo remarco porque, como todos sabemos, el Gobierno Nacional en la provincia de Buenos Aires tiene parada unas 1.000 obras públicas. Nosotros hemos dado continuidad a todas las que se venían ejecutando desde el año pasado, pero además se han licitado 58 nuevas obras públicas. Repaso brevemente las que se lanzaron desde la última actualización, digamos, que son unas 15. En primer lugar, una obra bastante amplia que impacta en los 40 municipios del AMBA, del área metropolitana, del AMBA 40, lo que se suele llamar, tiene impacto en todos esos municipios. Básicamente se trata de distintas intervenciones en corredores urbanos en el marco del programa Movilidad y Accesibilidad Sostenible, más PBA, etapa 2, por un monto de 71.400 millones. Eso impacta, repito, en todos los municipios del AMBA 40. Después, en Bahía Blanca, puntualmente, desde Opisu, se licitó el alumbrado y la red de baja tensión en los barrios Evita, Tierras Argentinas, Más Barrios y Caracol 2. Son todos barrios populares de Bahía Blanca, en donde el Opisu empezó a trabajar desde el año pasado. Eso es una licitación por 1.372 millones de pesos. En Cañuelas, el Ministerio de Infraestructura licitó la ampliación de la red de desagües cloacales en los barrios La Verónica y Barrios del Sur, etapa 2, por un monto de 3.737 millones de pesos. En Carlos Casares y 9 de Julio, también desde el Ministerio de Infraestructura, se licitó el recambio Acueducto French Carlos Casares por un monto de casi 24.000 millones de pesos. Después, en Coronel Rosales, Opisu también, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana, licitó el recambio de la red cloacal del barrio Gaudí por un monto de 560 millones de pesos. En Deró, desde Infraestructura, se licitó la construcción del complejo de piletas Quinta Municipal por un monto de 1.735 millones de pesos. En Ensenada, el Organismo Provincial de Integración Social y Urbana licitó la red cloacal y la estación de bombeo en Villa Tranquila por un monto de 864 millones de pesos. En General Paz, 2 licitaciones, ambas del Ministerio de Infraestructura. En primer lugar, la construcción de un centro de atención primaria de la salud, uno más, por una inversión estimada de más de 900 millones de pesos. Y por otro lado, las perforaciones, esto tiene que ver con obra hidráulica, las perforaciones de explotación e instalación de torre tanque para la mejora del servicio de agua potable en la localidad de Loma Verde, por casi 400 millones de pesos. Después, en General San Martín, también desde Opisu, se licitó la pavimentación, desagües pluviales y veredas del barrio Costa Esperanza, un barrio popular de San Martín, por un monto de casi 1.700 millones de pesos. En La Matanza, desde el Ministerio de Infraestructura, remodelación y puesta en valor del Centro de Atención Primaria de la Salud Eva Perón de Gregorio Laferrere, por 1.113 millones de pesos. Acá en La Plata, que ya fue público, desde el Ministerio de Infraestructura se licitó la restauración y puesta en valor del anfiteatro Martín Fierro, el Teatro del Lago, por casi 9.877 millones de pesos. En Patagones, también desde el Ministerio de Infraestructura, desde la Subsecretaría de Energía, se licitó la nueva estación transformadora de Casas y la nueva estación transformadora de Bahía San Blas, un total de 1.167 millones de pesos. En Pilar, desde Vialidad Provincial, se licitó la ampliación de la avenida Dr. Arturo Frondizi por 18.850 millones de pesos. En Tapalqué, desde APSA, la empresa pública de agua y servicios, se licitó el tendido de cañerías de agua y cloaca para la localidad, para todo Tapalqué, por un monto de 412 millones de pesos. Y por último, en Tigre, desde Infraestructura, la construcción del paseo ribereño Canal Villanueva, por un total de 4.090 millones. Estas son todas las obras que se licitaron en los últimos
2 meses desde que habíamos hecho la última actualización. Recuerdo, para poner la pantalla partida como solemos hacer, mi ley para 1000 obras públicas en la provincia de Buenos Aires. El gobierno de la provincia de Buenos Aires continúa con toda la obra pública que se venía ejecutando desde el año pasado, pero además ya hemos lanzado esas 58 obras públicas con una inversión total de casi 300.000 millones de pesos. Por último, y muy brevemente, como solemos hacer todo este tiempo, desde que se lanzó la organización del proceso electoral en la provincia de Buenos Aires, recordemos que va a ser la primera vez que la provincia de Buenos Aires lleve adelante sus elecciones para legisladores provinciales, consejeros escolares y concejales. 2 breves actualizaciones, hemos venido avanzando muy bien con el Comando Electoral Provincial. Desde el Ministerio de Seguridad se están definiendo cuáles van a ser las tareas de cada una de las fuerzas que integran la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Lo que se ha definido es que las fuerzas especiales, llamemos la Policía Rural, UTOI, la Caballería, Infantería, etcétera, van a ser las que estén dentro de los establecimientos, llevando adelante la actividad del comando electoral dentro de los establecimientos escolares, y que por otra parte el personal que presta servicios en las comisarías va a estar por fuera del perímetro de las escuelas. Así se ha dividido la tarea. Lo que vamos a hacer es que cada efectivo policial se ubique en su zona de residencia para evitar problemas de logística y aminorar costo, y de esa forma se va a constituir la guarda de los votos, la guarda de las urnas y el normal desempeño de las elecciones en todas las escuelas de la provincia de Buenos Aires. También se ha avanzado con el convenio de cooperación con las fuerzas federales, con el Ministerio de Seguridad de la Nación, para que los efectivos federales presten servicio durante los 2 días de las elecciones, sábado y domingo, los que ponga a disposición. Se está acordando el número final. Nos habían ofrecido entre 5.500 y 6.000. Creemos que con el despliegue que estamos haciendo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires se van a necesitar menos, así que lo que vamos a hacer es a determinadas especialidades también de las fuerzas federales se le van a asignar funciones y localizaciones específicas. Por ejemplo, estamos trabajando en eso, que la prefectura cubra los establecimientos de votación sobre la zona del río Paraná, que la gendarmería colabore en el conurbano bonaerense. Bueno, obviamente cada camión que transporte urnas va a contar con un patrullero de la Policía de Provincia de Buenos Aires de custodia, que además de la geolocalización que tienen los camiones del Correo Argentino, los patrulleros de la Provincia de Buenos Aires van a tener su propia geolocalización para monitorear que en todo momento las cosas sucedan tal como han sido planificadas desde el comando electoral. Y por último, también respecto de las elecciones, hemos también avanzado con la coordinación con el Correo Argentino, con quien ya hemos firmado el convenio para la logística, la transmisión de datos y el recuento provisorio de datos. Ya se está trabajando con la llamada Carta Marina, junto con la Justicia Provincial Electoral y con el Juzgado Federal, con la Carta Marina, que es la que determina cuál es la nómina de mesas y locales de votación. Eso recién pudo hacerse una vez que estuvieron los padrones definitivos. Y por último, el 23 de agosto, les aviso aquí a los periodistas presentes, que obviamente están invitados, se va a realizar un simulacro electoral integral como antesala al proceso de votación. Se va a convocar a los fiscales y a la prensa para realizar una prueba general del procedimiento completo de manera previa al día de la elección. Respecto en general del proceso de organización de las elecciones, venimos trabajando muy bien, obviamente, con la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y con el Juzgado Federal número 1 con competencia electoral de la Provincia de Buenos Aires, así que viene todo sucediendo en tiempo y forma, así que mantendremos el ritmo y las obligaciones que tiene cada uno de los actores que participan del proceso electoral. Con eso yo doy final a mi presentación. No me acuerdo quién venía a continuación. Augusto Costa, no, porque manejo yo, Augusto Costa. Vos manejás, está bien, es verdad. Este es tu show y vos manejas, perfecto. Bueno, gracias por darme la palabra. No, muy buenos días, muchas gracias por la invitación y a todos los periodistas presentes. Como decía el ministro de Gobierno, la idea que teníamos hoy junto con el ministro de Desarrollo Agrario era repasar la situación de la producción y el trabajo en la provincia de Buenos Aires en el contexto
de la actual política económica que está desarrollando el Gobierno Nacional y que lógicamente está generando un impacto en los diferentes sectores productivos en todo el país, pero nosotros estamos con la necesidad de que quede claro cuál es el impacto específico que está teniendo la política macro del gobierno en la provincia de Buenos Aires, porque nosotros defendemos los intereses de la provincia de Buenos Aires y venimos teniendo un diálogo muy cercano con todos los actores productivos, con todos los sectores del trabajo, con las diferentes organizaciones que representan a los sectores empresarios, cooperativos, de los diferentes sectores del movimiento de trabajadores. Y hace 10 días estuvimos en un evento muy importante en la ciudad de Mar del Plata, en el Congreso Productivo Bonaerense, organizado junto con el Ministerio de Desarrollo Agrario, donde más de 1.500 referentes de la producción del trabajo se dieron cita para hacer un diagnóstico y evaluar la situación actual. También el viernes estuvimos en Quilmes en el encuentro de Ciencia-Universidad, organizado también por la provincia de Buenos Aires, donde también se repasó cuál era el estado, ¿no?, del sistema científico, tecnológico y universitario en la provincia de Buenos Aires, y en general el diagnóstico es unánime, inapelable. Estamos en una situación de crisis generada por la política que está desarrollando adelante el Gobierno Nacional y que en la provincia de Buenos Aires está generando un fuerte impacto a nivel productivo, económico y social. Lo que voy a hacer es repasar algunos indicadores que dan muestra de la situación actual. En primer lugar, vamos a enmarcar, por favor, lo que es la provincia de Buenos Aires dentro del contexto nacional. Esto todos los bonaerenses lo tienen muy claro, pero lo debería tener claro el Gobierno Nacional. La provincia de Buenos Aires es con 307.000 kilómetros cuadrados la provincia más grande de Argentina, 17.600.000 habitantes, representa el 38% de la población nacional, el 36% del Producto Interno Bruto y el 37% del total de las exportaciones argentinas y genera el 32% del empleo formal. Por eso nosotros decimos que se trata del corazón productivo del país y que tiene una estructura productiva muy diversificada. Siguiente, por favor. Donde la matriz de producción de la provincia está integrada por diferentes sectores que son quienes generan la riqueza y el valor agregado de nuestra economía, pero como se ve claramente en este gráfico y se ve al recorrer la provincia de Buenos Aires, la matriz productiva bonaerense es fuertemente industrial. Es decir, la principal actividad generadora de valor agregado en la provincia de Buenos Aires es la industria manufacturera, que representa alrededor del 28% del total del Producto Bruto Geográfico, junto con otros sectores que son absolutamente relevantes, como el agropecuario y la construcción, el comercio, actividades empresariales. Pero si uno tuviese que caracterizar a la provincia de Buenos Aires, lo que tenemos que destacar es que representa el corazón industrial de la provincia, del país. Siguiente. ¿Y cómo se ve esto? Con unos indicadores que hablan por sí solos. El 50% de la producción industrial nacional se genera dentro del territorio bonaerense. Es decir, 1 de cada 2 bienes industriales se producen en la provincia de Buenos Aires, que también genera el 44% del empleo industrial formal del país y cuenta con el 40% de los establecimientos industriales. Con lo cual, la industria manufacturera, tanto en lo que tiene que ver con su representación o su representatividad dentro de la matriz productiva bonaerense, como lo que aporta a la producción nacional, es clave para entender la dinámica económica de nuestra provincia. Cuando a la industria bonaerense le va mal,
le va mal a la provincia y le va mal al país. Es así de simple. Por lo tanto, cualquier esquema de política económica que tenga un impacto directo en la producción industrial genera consecuencias muy negativas para la actividad económica general del país. Y eso es lo que estamos viendo hoy en día, que el esquema de política macroeconómica nacional con la configuración de variables que son relevantes y centrales para la producción industrial, como el tipo de cambio, tasa de interés, valor de los servicios, política fiscal y monetaria en general, poder adquisitivo, todo eso está repercutiendo en la provincia de Buenos Aires, y lo que vamos a hacer es repasar en estos 2 años, 1 año y medio del gobierno de Javier Milei, cómo se encuentra la dinámica económica en la provincia. Siguiente. En particular, vamos a tomar los datos oficiales, no especulaciones, sino datos oficiales y ya cerrados para el periodo 2016-2025, para tener una referencia de qué ocurrió en los últimos 2 años. Siguiente. En primer lugar, tomando los datos del primer cuatrimestre de cada año, que son los datos oficiales que están cerrados, esto es un gráfico que muestra la actividad económica provincial a partir de fuentes oficiales del Ministerio de Economía de la provincia de Buenos Aires. Lo que se ve es que en términos de actividad económica agregada de la provincia de Buenos Aires, es decir, generación de valor agregado o de producción, entre enero-mayo 2023 y enero-mayo 2025, la economía provincial cayó 0,7%. Es decir, fíjense en el gráfico cómo hoy estamos en niveles 6,5% abajo de hace 10 años, es decir, 2015. En 2024 se produjo una caída muy fuerte de la actividad económica provincial, y pese a la recuperación en los primeros 4 meses de 2025, todavía estamos 0,7% abajo de los indicadores de 2023, y como verán ahí en el gráfico tiene un asterisco enero-mayo 2023 porque justamente fue un año donde se produjo una sequía histórica que obviamente tuvo un impacto directo en la producción bonaerense. Entonces estamos abajo de un año malo producto de circunstancias climáticas extraordinarias, y todo este entorno económico que se ve claramente la tendencia al deterioro tiene que ver justamente con el impacto que tiene la política nacional en nuestra actividad económica. Siguiente. Si comparamos lo que ocurrió el año pasado respecto a 2023, tomando todo el año, la economía cayó casi un 4%, es decir, una caída brutal en la actividad económica bonaerense en un solo año. Perder 4% de capacidad de generación de riqueza en un año es un número que habla directamente de cómo impacta la política nacional en la provincia, pero si le quitamos el efecto que tuvo la recuperación en el sector agropecuario post-sequía, la caída de la actividad económica es del 6,4% en 2024. Y cuando vemos los primeros meses de 2025, lo que se observa es una dinámica muy volátil e inestable, con 2 meses de leve crecimiento, enero y febrero, una caída importante en el mes de marzo de 2,3%, una recuperación en abril, pero una nueva caída en mayo. Entonces estamos en una economía que viene muy golpeada después del primer año del gobierno de Milei, y ahora está mostrando una tendencia oscilante en términos de actividad económica. Es decir, no podemos hablar de una economía que después del ajuste, después de lo que significó el cimbronazo inicial que generó la política del gobierno nacional, hoy está en una senda de recuperación sostenida. Por el contrario, lo que vemos es una gran inestabilidad y una tendencia y perspectivas que no son para nada alentadoras. Dentro de lo que es la actividad económica, siguiente, si desagregamos los principales sectores de la actividad, vemos que los grandes perdedores o donde mayor impacto tuvo la política nacional en la provincia de Buenos Aires, tomando nuevamente los datos cerrados del primer cuatrimestre de cada año, es en comercio, con una caída del 6%, construcción,
caída del 23%, y la industria manufacturera con una caída del 10%, que si recordamos cómo es la matriz productiva bonaerense, comercio, construcción, industria, al representar gran parte de la generación de valor agregado, estos números son números de catástrofe, porque implica que la caída de sectores que son centrales para la dinámica económica, para la producción de trabajo y de ingresos de la población bonaerense, son los sectores más golpeados por la dinámica económica actual. Y lo que se ve ahí es la recuperación del sector agropecuario, que ahora obviamente el Ministro de Desarrollo Agrario va a ahondar, y también seguramente va a hacer algunas cuestiones para enmarcar este número. Una recuperación del 40% producto de que partíamos de una base muy baja en 2023 por el impacto de la sequía. Entonces esto es cómo diferencialmente está pegando la política nacional en la provincia de Buenos Aires, y si nos metemos en la industria siguiente, lo que vemos es que la mayoría de las ramas industriales han observado un gran impacto negativo en estos 2 años que estamos tomando de referencia. En esta diapositiva lo que se ve son las ramas con mejor desempeño relativo, es decir, las que mejor le fue. Y fíjense, vehículos automotores tuvo una recuperación de 1,8%, es la única rama que tuvo un signo positivo adelante del número que estamos mostrando, y tiene que ver con cierta recuperación de la producción, sobre todo en utilitarios, y el resto de los sectores con fuertes caídas, desde refinación de petróleo 6,3%, alimentos y bebidas cayó 6,4% en el primer cuatrimestre de 2025 respecto a 2023, químicos, maquinaria y equipos, y esta es a la que mejor le fue. En la siguiente se ve sectores que han sido absolutamente devastados por la política nacional, desde textiles, que cayó 10%, caucho y plástico 14,6%, y después sectores muy vinculados a la construcción, como minerales no metálicos, que son todos los productos que se derivan o muy asociados al sector de construcción, con una caída casi del 30%, y metales comunes, fundición particularmente, con caída del 31,6%. Bueno, esta es la situación actual de la industria bonaerense, donde al que mejor le fue apenas alcanzó una mínima recuperación, y todo el resto de las ramas productivas mostraron caídas que son, ya los números hablan por sí solos, ¿no? Son de niveles de una magnitud enorme. Siguiente. Las perspectivas para nuestra industria, acá tomamos por una cuestión de que todavía no están cerrados los números de provincia al segundo trimestre, como variable aproximada a lo que se está viendo en la industria nacional y en el índice de producción industrial. Vemos que desde que asumió Milei durante todo el primer semestre del año pasado, una caída consistente de la producción industrial. En el segundo semestre del año pasado se ve una recuperación que luego se va desacelerando, y 2025 esta dinámica volátil que veníamos mostrando, y en junio con perspectivas ambiguas, porque muchas consultoras muestran que en junio cayó nuevamente la actividad industrial. Ahí pusimos el dato de una de las consultoras, de Fiel, que nadie iba a acusar que tiene una tendencia más parecida a la que nosotros pensamos desde el punto de vista político e ideológico, sino que muestra datos a partir de sus relevamientos con una caída de 1,2%. Otras consultoras también dan caídas en ese nivel, y lo que vemos entonces es que después de dos meses de recuperación industrial nuevamente se viene una caída. Entonces eso es lo que estamos viendo de acá para adelante. Siguiente, la contracara de esta dinámica económica que muestra el deterioro productivo en la provincia es la evolución del empleo, particularmente el empleo formal. Datos diciembre 2023 al primer trimestre
de 2025, 37.400 puestos de trabajo perdidos en la provincia de Buenos Aires. Si seguimos en el segundo trimestre, todavía no tenemos cerrados los datos de la provincia, también lo que se observa es una tendencia a una mayor caída del empleo formal, lo que muestra un empeoramiento en la calidad y retribución del empleo en la provincia de Buenos Aires. Siguiente, que también se ve en la evolución de los salarios privados registrados, que están mostrando, según los diferentes indicadores, una caída del 5,5% en promedio, es decir, un deterioro en la cantidad de empleo, en la retribución a los asalariados y también en una pérdida de unidades productivas, que es lo que está también atrás de la caída del salario y la caída del empleo. Según relevamientos que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires, se han perdido alrededor de 4.000 unidades productivas desde que asumió Milei hasta el primer cuatrimestre del año. Entonces estamos hablando de una economía que se contrae, que las principales actividades productivas se ven particularmente afectadas y que eso destruye capacidad de producción a partir de menos unidades productivas, puesto de trabajo y salario. Siguiente. Una de las manifestaciones de toda esta situación que venimos describiendo tiene que ver con el desplome del turismo en la provincia de Buenos Aires y en el país. Estos son datos específicos de la provincia de Buenos Aires. ¿Y por qué mostramos específicamente el turismo? Porque si bien no aparece como una actividad que se suele desagregar dentro de la estructura productiva bonaerense, si uno toma todas las actividades vinculadas con el turismo y las agrupa, es la quinta actividad de mayor importancia de la economía bonaerense, que además tiene un derrame económico muy importante en las distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, particularmente en aquellas que tienen al turismo como una actividad central, pero también en muchísimos otros municipios. Y lo que vimos en la última temporada de verano, respecto a la anterior, donde incluso en la anterior ya se veían los primeros efectos del gobierno de Milei, es que en el verano pasado cayó 6,6% la cantidad de turistas, es decir, 663.000 turistas menos que la temporada anterior recibió la provincia de Buenos Aires. Y si tomamos los datos de la anterior temporada, 1,5 millones de turistas menos. Estamos hablando de un desplome absoluto del turismo y de los ingresos asociados por el turismo en la provincia de Buenos Aires. Cayó un cuarto la cantidad de ingresos que quedó en la provincia de Buenos Aires, producto de la actividad turística en la última temporada, y también se desplomó el consumo, con indicadores asociados a la cuenta DNI y la utilización de medios de pago, tarjeta de débito y crédito en todos los comercios de la costa atlántica. La caída del consumo fue del 20%, es decir, menos turistas, menos días de estadía, menos ingresos porque el gasto se reduce, y eso quiere decir que municipios y sectores de actividad económica y sobre todo sectores de trabajadores que viven de esta actividad durante la última temporada han tenido esta situación de deterioro que estamos mostrando. Y la contracara de esto es un boom, una explosión del turismo emisivo que creció 75% en la última temporada, es decir, en realidad estamos tomando en lo que va de 2025, con 6.385.000 turistas que eligieron destinos en el exterior para sus vacaciones, contra una caída del 28% en el turismo local. El turismo receptivo, es decir, turistas extranjeros que vienen al país. Esto nos da un salto de negativo de 3,5 millones de turistas, entre los que argentinos que veranearon en el exterior y residentes del exterior que veranearon en la Argentina, y tiene que ver con el esquema de política macro que promueve el gobierno y que en vez de incentivar actividades en la economía argentina, sectores productivos
locales, lo que estimula es, en el caso del turismo, pareciera ser una agencia promotora del turismo en el exterior y no un Estado al servicio del desarrollo del turismo en la Argentina. Para cerrar, siguiente. Como siempre venimos diciendo, y el ministro de Gobierno y todos los funcionarios de la provincia, que permanentemente estamos mostrando y rindiendo cuentas de las políticas económicas y las políticas públicas que se desarrollan desde la provincia a partir de lo que el gobernador nos instruye a todos los ministros. Nosotros tenemos una batería de políticas que desarrollamos desde que asumimos en 2019. Acá están los logos o los nombres de algunas de las políticas que está desarrollando el Ministerio de Producción, como simplemente una muestra. También está ahí Cuenten Ahí, que es una política del Banco Provincia, o lo que significa FOGABA, el Fondo de Garantía de Buenos Aires, para el acompañamiento a los sectores productivos. Pero esto es un recortecito de la batería de políticas públicas que generan un impacto en la producción y en el trabajo bonaerense, y que, como dice el gobernador, no es más que un escudo y una red, porque lo que no puede hacer el gobierno provincial es reemplazar las competencias, las funciones y las responsabilidades de un gobierno nacional que deserta. Ahora, a la deserción del gobierno nacional, desde la provincia le respondemos con un Estado presente, que acompaña, que funciona como escudo y como red. A la motosierra le respondemos con políticas públicas, y a los ataques, los agravios y los insultos con diálogo permanente y acompañamiento a los sectores productivos. Eso es lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires. Hoy la situación, como creo que quedó en evidencia, es muy compleja, y lo que estamos planteando en los diálogos y cada vez que tenemos un encuentro con actores relevantes del sector productivo es que primero tenemos que plantear la realidad como es y no como la quieren vender, y en segundo lugar tenemos que exigirle al gobierno nacional que revea su política económica y que entienda que a la provincia de Buenos Aires y a toda la Argentina una política que va en contra de la producción y el trabajo nos está condenando a un futuro donde seguramente no vamos a poder garantizar mejores condiciones de vida para nuestra gente, que es lo que tiene que hacer un gobierno y es lo que tiene que entender el gobierno nacional. Muchas gracias. Sumo un dato que lo estamos viendo en estos días en los diarios y que seguramente tendremos la información cuando terminen las vacaciones de invierno. Están siendo muy, muy malas. Por toda la información que nos llega desde los municipios turísticos de la provincia de Buenos Aires, están siendo realmente muy preocupantes los números de las vacaciones de invierno. Pero bueno, cuando tengamos esos números los vamos a presentar. Sí, ahí lo que hicimos fue tratar de ser lo más objetivos posibles, sí, con números cerrados. Ahora, lo que dice Carly, efectivamente estamos en una temporada de invierno que sigue la tendencia, sí, que se está observando. Pasamos del industricidio al agroindustricidio. Todas buenas noticias. Hola. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, por supuesto, gracias a todos los asistentes, los periodistas y, bueno, por supuesto, a compañeros de gabinete, Carlos Bianco, Augusto Costa. Mi idea era presentar muy brevemente algunas de las cuestiones que, por supuesto, como también se dijo, estuvimos conversando, dialogando en el Congreso Productivo Bonaerense hace algunas semanas con alguna actualización. En primer lugar, algo que nos parece fundamental es la explicación de los aspectos fundamentales para la producción que tiene la actual política macroeconómica. Creo que si bien la política macroeconómica tiene algunos componentes más que los que acá estamos señalando nosotros, nos parece que en materia productiva es fundamental comprender estos aspectos que estamos señalando en esta filmina, en esta situación. En primer lugar, una altísima variación del tipo de cambio. La verdad que en un periodo muy breve, porque estamos hablando de un gobierno de Milei que lleva 19 meses, pero que, si todos recuerdan, allá por enero del 2024 teníamos un dólar absolutamente caro, ¿no es cierto? Y en muy poco tiempo,
de ese dólar caro, de ese esquema del tipo de cambio de dólar caro, se pasó a un esquema de dólar barato. En menos de un año la situación cambió drásticamente y ya a partir de la mitad del año pasado, el año 2024, podemos hablar de un esquema macroeconómico basado en un dólar relativamente barato. Por supuesto que esto habla de una fuerte imprevisibilidad en materia cambiaria que desde ya en producciones que llevan de por sí su planificación, su implementación, su propio proceso de producción varios meses, traen una complejidad y una dificultad enorme. Además de lo que está caracterizando ya en el último tiempo ese dólar relativamente barato, lo que se ha dado en este proceso es un fuerte aumento de los combustibles, de los fletes, vinculados a las distintas políticas desregulatorias que ha llevado adelante el gobierno nacional, y en el caso particular del sector agropecuario se observa una muy fuerte incidencia en los costos de los alquileres. En ese contexto general, por supuesto que con un dólar relativamente barato, con un aumento de combustibles, de los fletes, de los alquileres, la rentabilidad promedio de las distintas producciones, sobre todo de aquellas que tienen como destino el mercado externo, han tendido a caer. Para presentar o señalar algunos números, el margen bruto con respecto en cuanto a la soja, era un 68% superior hace 2 años, que es lo que está haciendo hasta el mes pasado. En el caso del trigo la situación es peor, porque hace 2 años la rentabilidad era un 130% superior a la actual. Y estos números, por supuesto, que uno habla de niveles promedios, de márgenes brutos generales y promedios, pero todos sabemos que cuando la rentabilidad cae, los que más se ven afectados son los productores medianos, típicamente denominados los chacareros, los productores de pequeña escala. Y esto es algo que venimos observando ya de manera muy clara, con salida de productores, salida de la producción de productores en función de este esquema macroeconómico general. A eso le sumamos la caída del consumo interno, una caída que es resultado, por supuesto, de la pérdida de poder adquisitivo de los salarios. Simplemente para señalar, en el proceso inflacionario, por ejemplo, el precio del pan en lo que va de la gestión de Milei aumentó un 304%, el precio de la leche entera aumentó un 244%, pero creo que hay algunos datos que son más gráficos todavía. Si lo comparamos en términos del salario mínimo, en noviembre de 2023 el salario mínimo permitía comprar 117 kilos de pan francés, en junio del 2025 solo se puede comprar 68 kilos. Eso representa, expresado en este bien tan fundamental como es el pan francés, una pérdida en términos reales del 25%. Los números son similares, por ejemplo, si tomamos pollo, que podía comprar 115 kilos, cayó a 84, una caída del 26%. A la caída del consumo interno, que por supuesto afecta en aspectos económicos, en aspectos sociales, pero en cuanto al sector productivo afecta también, por supuesto, en la caída de la demanda, y por lo tanto incide, si los 2 primeros componentes que señalaba inciden muy fuerte en la exportación, en aquellos productos que se destinan al mercado interno, incide muy fuerte en la caída del consumo. A eso se le suma el aumento de las tasas de interés, algo que está dificultando las posibilidades de la toma de crédito, que se ve expresado en distintos aspectos, pero entre otros aspectos, por ejemplo, se ve expresado en la caída de la demanda de maquinaria agrícola, que sin ninguna duda está también atada tanto a la inversión como a las tasas de interés reales vigentes. Me voy a referir con algo más de detalle un poquito más adelante también, pero lo que estamos observando en términos impositivos, como una de las variables más de la política macroeconómica, es un zigzag de impuestos, ¿no es cierto? En el caso particular de la soja, de 33 a 26, de nuevo 33, de nuevo 26,
en apenas 19 meses hemos tenido 4 momentos diferentes, que habla de una estructura oscilante en materia impositiva. En el caso particular de la pesca, la verdad que se ha dado en contra de lo que suele decir en materia discursiva el Gobierno Nacional, un aumento en los impuestos que nosotros oportunamente hemos rechazado y hemos votado en contra en el Consejo Federal Pesquero. A todo este esquema de dólar relativamente barato, de aumento de combustible, fletes, alquileres, caída de consumo interno, tasas de interés elevadas, un zigzag impositivo, se le agrega ya no una apertura importadora, nosotros decimos que directamente se están fomentando las importaciones. La verdad que distintas normativas hacen que los productos importados incumplan con normativas que, si se quieren producir en el país, se tienen que llevar adelante. Este es el caso, por ejemplo, de la producción porcina, cuyas importaciones han crecido de manera muy fuerte, pero también de todo lo que tiene que ver con alimentos, en particular los alimentos considerados sin TAC, donde se acepta que si el producto es importado tenga que cumplir una normativa menos exigente que si la producen empresas, industrias nacionales. A todo este esquema macroeconómico, que sin ninguna duda es hostil a la producción, es contrario al desempeño de la producción, se le suma las políticas de índole más sectorial, una que en particular se puede sintetizar con una deserción en materia de política sectorial. El Gobierno Nacional ha ido desarmando todo tipo de política específica de promoción de la producción ovina, de producción de promoción de distintos tipos de producciones, ha ido eliminando también distintos esquemas de financiamiento específico y eso sin ninguna duda se ha complementado también con la reducción de los distintos sistemas y organismos de elaboración de ciencia y tecnología, desarrollo de ciencia y tecnología y de acompañamiento de los productores, ¿no es cierto? La eliminación de programas como el Cambio Rural, sin ninguna duda se inscribe en ese contexto general, un programa que acompañaba técnicamente a los productores, que fomentaba la incorporación de nuevas tecnologías y que en función de la política del Gobierno Nacional se ha cerrado. A eso se le suma desde ya el desfinanciamiento, el desmantelamiento de los distintos organismos de ciencia y tecnología. Del INTA ya hemos hablado, el INTI también ha caído bajo la misma lógica que sin ninguna duda afecta de manera muy importante a la producción. Como elementos que me parece que son fundamentales de mencionar, también cabe señalar acá el abandono de la obra pública, con las 1000 obras que están paralizadas en la provincia de Buenos Aires, pero donde nosotros destacamos en particular el abandono que el Gobierno Nacional ha hecho de un tramo, de una obra fundamental para toda la producción agropecuaria, que es el Plan Integral del Río Salado. El Gobierno Nacional, aunque tiene el financiamiento disponible, ha abandonado el tramo 4.2 con todo lo que ello implica. Lo presentan habitualmente, ¿no es cierto?, como un ahorro, pero todos sabemos que la falta de obras, que en definitiva significan un mayor riesgo de pérdidas a futuro, sin ninguna duda, no es un ahorro, sino todo lo contrario. Este esquema, donde hay una política macroeconómica contraria a la producción y donde se ha complementado con la reducción la anterior, ahí estoy todavía, con la reducción, la eliminación de las distintas políticas sectoriales, ha ido generando, como decía yo, la salida de diversos productores. Y acá es importante señalar algunos datos, porque la verdad que a veces se habla del sector agropecuario sin presentar datos concretos. Me voy a referir a datos oficiales.
lo que está marcando, por ejemplo, el registro CISA, es que en la última campaña hubo, cuando hablamos de la producción de soja, 1.000 productores menos. Y de la serie, en los últimos 7 años, 8 años, la última campaña ha expresado la menor cantidad de productores de soja en el total país desde que el relevamiento se hace bajo esta lógica del registro CISA. No solo eso, en el 2024 han salido de producción algo más de 1.000 tambos en el total país. Eso representa una reducción de algo más del 10% del total de tambos a nivel nacional. Eso se da en conjunto con una reducción del stock ganadero bovino en el orden de 1,3 millones de animales. Yo no lo señalé recién, pero esto, fíjense que estamos hablando de una reducción en la cantidad de productores de soja. Si tomábamos trigo es el menor nivel, exceptuando la sequía, pero también es un nivel muy bajo. Una reducción en los cultivos que se ha dado en conjunto con una reducción en la superficie en la última campaña de verano, una reducción en la cantidad de tambos. Si miramos las economías regionales, la cantidad de viñedos, por ejemplo, en el total país se han reducido también en algo más de 1.000 viñedos, pasando de 23.000 a 22.000. Es decir, que en el conjunto de las producciones lo que se observa es una reducción en la cantidad de productores, una salida de productores de la producción. Si mencionamos estas estadísticas son porque son las estadísticas disponibles, pero nos hace prever también que en otro tipo de producciones tenemos una cantidad de productores saliendo de la producción motivo o a partir de esta situación. Creo que lo que tiene que quedar claro de todo esto es que el problema es un problema que tiene que ver con la política macroeconómica y volviendo a la primer filmina, si se quiere, un problema que no es solo de una variable, sino que el problema es precisamente de la conjugación de este conjunto de variables que hacen a una política macroeconómica que actúa en detrimento de la producción. Hemos escuchado, y seguramente alguno estará interesado también en preguntar, los anuncios del sábado en la sociedad rural. Fíjense que a lo que refiere es a una de estas variables, y lo que ha hecho es un paliativo que ha sido volver a la situación previa al 30 de junio. Pero si lo que seguimos teniendo es un esquema de dólar barato, de derechos de exportación relativamente altos, de tasas de interés altos, del consumo interno absolutamente planchado, la verdad que el panorama para el sector productivo es absolutamente negativo. Por eso yo quiero dejar en claro que reducir toda esta problemática que tiene el sector productivo a una sola variable es evidentemente un enorme error y en definitiva no va a implicar sino que se siga dando la continuidad de estos procesos que en muy breve plazo nosotros estamos señalando. Fíjense que estamos hablando de salida de productores de soja, salida de productores tamberos, salida de productores de las economías regionales, incluso en contextos, porque cabe señalar, como los que estaban previos a los anuncios del sábado pasado. Por supuesto, quiero terminar y desde ya quedar también a disposición un efecto adicional de las políticas implementadas hasta el 30 de junio han tenido que ver con la aceleración de la liquidación y con una situación particular que por primera vez vuelve a ser muy importante las exportaciones directamente de granos de soja en una proporción que tiende a ser la segunda mayor en los últimos 10 años, producto también y consecuencia de esto. Es decir, que ha habido, producto de esto, un menor nivel de industrialización de la producción. Finalmente, ahora sí, dos filminas adelante, nosotros en la provincia de Buenos Aires estamos convencidos de que necesitamos más producción y que esa mayor producción se tiene que dar con una mayor cantidad de productores, que necesitamos de la industrialización, del desarrollo local
y del desarrollo industrial en origen en cada una de las localidades, que necesitamos de la innovación productiva para el desarrollo agrario, de una producción sustentable y, por supuesto, mejorar el acceso a una alimentación sana y saludable. Simplemente pasamos a la siguiente, para señalar, para que haya más productores, las políticas tienen que ser segmentadas y diferenciadas. No podemos considerar de la misma manera las distintas escalas de productores, y creo que esto se refiere fundamentalmente a todos los aspectos, incluso a los que hoy están en debate acerca de los derechos de exportación. Para nosotros las políticas tienen que ser segmentadas y diferenciadas. Sabemos que son los productores de mediana y de pequeña escala los que más sufren las consecuencias de este esquema macroeconómico, y debe atenderse de manera diferenciada a esa situación si realmente queremos sostener un entramado de productores en el conjunto del interior productivo de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, y del país. También estamos convencidos de la importancia de las cooperativas agroalimentarias, de la diversificación productiva, de las políticas para impulsar nuevos productores, para generar nuevos actores productivos y de sostener la infraestructura para la ruralidad. En todos estos 5 ejes que señalamos acá, en la provincia de Buenos Aires, nosotros venimos desarrollando una política activa, con acciones concretas que hoy no vamos a desarrollar, pero que nosotros hemos ido presentando en los distintos eventos y en las distintas actividades, porque estamos convencidos de que necesitamos de una producción con más productores, que necesitamos de un desarrollo integral en la provincia de Buenos Aires, que, como se dijo acá, la provincia de Buenos Aires es el motor productivo de la Argentina, que necesita de la industria, que necesita del agro, que necesita del turismo, que necesita del conjunto de las producciones para poder mejorar las condiciones de vida de todos los bonaerenses. Muchas gracias. Muchas gracias, ministros. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Gracias. Sí, Martín López Lastra, de AM del Pueblo, FM Keops y Classic. Para el ministro Bianco, le quería consultar sobre las candidaturas denominadas testimoniales. Desde otras fuerzas políticas, los candidatos que están en funciones ejecutivas comprometieron su asunción de ser electos. Quería preguntarle qué comentarios tiene al respecto de las candidaturas testimoniales y si tiene la certeza, si puede adelantar la certeza de que la vicegobernadora Magario o los intendentes van a asumir de resultar electos. Y una segunda pregunta es si ya es un caso cerrado el pase a retiro de los 23 comisarios ligados al episodio de un candidato de otra fuerza política. Gracias. Muy bien, muchas gracias. Respecto de las candidaturas, lo que hemos definido en el marco de nuestra fuerza política es poner a los mejores candidatos para esta elección, porque nosotros consideramos que es una elección absolutamente clave, absolutamente clave. Lo ha dicho el gobernador, bueno, lo hemos dicho varios de los ministros y referentes de nuestra fuerza política en múltiples veces. Lo que nosotros tenemos que evitar en esta elección es que siga ingresando la motosierra a la provincia de Buenos Aires, porque ingresar ya ingresó cuando nosotros denunciamos públicamente, bueno, las 1000 obras paradas, los 11,1 billones de pesos que se le recortaron de fondos a la provincia de Buenos Aires. Eso significa que el ajuste, que el recorte, que la motosierra ya está perjudicando muchísimo a los bonaerenses. Pero imagínate lo que pasaría. A pesar de eso, nosotros seguimos, como lo hemos presentado en el día de hoy, haciendo política industrial, política agroindustrial, haciendo obra pública, llevando y cumpliendo adelante las obligaciones y las competencias que nos determina como gobierno provincial la Constitución Nacional y la Constitución Provincial. Pero imagínate si además ahora no solo Milei lleve adelante las políticas macroeconómicas, las políticas generales del gobierno nacional, sino que ahora sus legisladores, sus concejales empiecen a determinar políticas tanto a nivel provincial, porque obviamente ahí se determinan las leyes y las resoluciones y las ordenanzas, etcétera, empiecen a levantar su mano para seguir haciendo recortes tanto a nivel provincial como ahora también a nivel municipal. Lo que decimos todo el tiempo y el objetivo en muchos casos de estas conferencias
tiene que ver con eso. Nosotros mostrar esa pantalla partida, como ya lo dije 2 veces hoy, en donde el gobierno nacional deserta de sus obligaciones y es el gobierno provincial, con los recursos que tiene, con los recursos menguados que tiene, que trata de funcionar, como decía Augusto, como escudo y red para los bonaerenses. Imagínate si ahora también en la legislatura van a empezar a votar leyes que tengan que ver con los recortes en el presupuesto provincial o nos van a dificultar todavía más la aprobación de los presupuestos, lo mismo en los municipios. ¿Quién se hace cargo de la gente? De la salud, de la educación, del trabajo, etcétera. Entonces, me parece que la definición política que tomó nuestra fuerza es poner a los mejores candidatos. Lo que vos me comentás de las testimoniales ha sucedido muchísimas veces en la historia de la política argentina y además está previsto por la ley, no es que está impedido por la ley. Por lo tanto, nosotros lo que hemos hecho es sencillamente poner los candidatos más competitivos porque queremos ganar esta elección. Eso es lo que estamos haciendo, se ha hecho, repito, se ha hecho 1000 veces en la Argentina lo de plantear algunas, porque obviamente no son todas, algunas candidaturas testimoniales y lo hemos hecho de frente a la gente. Así que esa es mi respuesta respecto a esa pregunta. Después, respecto del caso de los policías que estaban funcionando como consultora política, en el mejor de los casos, como consultora política para referentes de otros partidos políticos. No corresponde. Hay una ley, no recuerdo el número, pero lo tengo por acá, ya te la digo, lo tengo anotado porque es un tema al que le estuve prestando particular atención en los últimos días. La ley 9.550, decreto ley, mejor dicho, del año 1980, en donde se establece que quienes ejercen funciones policiales no pueden participar de actividades políticas. Lo leo muy claro, el artículo 58, inciso 10. Dice, darán lugar a sanción de cesantía o separación de retiro impuesta por resolución dictada en sumario administrativo en las siguientes transgresiones. El inciso 10, intervenir o de cualquier forma participar en política, en la organización de los partidos políticos o en su gestión, salvo el personal retirado, salvo el personal retirado. Por lo tanto, se ha hecho una investigación por parte de Asuntos Internos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires sobre la base de una denuncia anónima muy informada, digamos, con muchísima evidencia. Asuntos Internos tomó cartas en el asunto, encontró evidencia, se elevó a la Fiscalía que corresponde esa evidencia y por lo tanto lo que corresponde hacer no es que se los han exonerado, sino como que están bajo investigación, fueron cesanteados temporalmente. Cuando termine la investigación se determinará si siguen en la fuerza o si son exonerados de la fuerza. Eso es simplemente lo que se hizo. Hago un comentario, 2 comentarios adicionales. Lo escuché la semana pasada al intendente de Mar del Plata, Guillermo Montenegro, decir, bueno, le están aplicando una ley que es de hace 45 años, sería, ¿no? Del año 80, de hace 45 años. La forma de hacer política en la Argentina cambió, sí, pero la ley está vigente. O sea, hay policías haciendo política. La ley de la policía dice, no pueden hacer política. O sea que están incumpliendo un delito, un delito. Pero además de eso, más allá de la antigüedad relativa de la ley que aplica en la provincia de Buenos Aires, recientemente la ministra Bullrich modificó todas las leyes orgánicas de las fuerzas federales. En todas las leyes orgánicas de las fuerzas federales, las nuevas, las modernas, las del año pasado y de este año, en todas se establece el mismo artículo. En la Policía de Seguridad Aeroportuaria, en la Policía Federal, en la Gendarmería, en la Prefectura, no pueden involucrarse en política partidaria, está muy claro. Las fuerzas de seguridad. O sea que lo que se está haciendo es lo que corresponde de acuerdo al marco normativo que corresponde, que es esta ley, este decreto ley del año 1980. Así que esa es mi respuesta. ¿Qué tal? Buenos días, ministro. Josefina López Palma, de Diagonales. Primero consultarle a Javier Rodríguez, el ministro de Desarrollo Agrario, justamente por el tema de las retenciones. Si han hablado con alguna de las entidades agropecuarias, teniendo en cuenta que hay diferentes opiniones también dentro de las organizaciones que componen la mesa de enlace, algunas que por ahí han celebrado más la medida, otras como la Federación Agraria, que tiene una mirada tal vez más parecida a lo que usted recién explicó y que mencionaba. Y por otro lado, preguntarle si teme algún tipo de impacto de estas medidas sobre el mercado interno, es decir, elevación de precios de productos como la carne, el pan, leche, aceite, etcétera.
Y por otro lado, preguntarle al ministro Carlos Bianco sobre, continuando un poco el tema de los policías desafectados, detalles sobre la denuncia que se hizo en la justicia, no solamente por el tema de hacer política, sino porque también se hablaba de un complot dentro de la fuerza policial, y si esa denuncia incluye o menciona a el candidato libertario Maximiliano Bondarenko. Bueno, en primer lugar, con respecto a la primera parte de la pregunta, nosotros venimos dialogando siempre con las distintas entidades. Algunas efectivamente se han pronunciado con respecto a estos aspectos, y hace poquitas semanas, poquitos días diría yo, han también alertado sobre esta situación de salida de la producción de pequeños y medianos productores. Es decir, que esta mirada en una parte, por lo menos de cierta representación gremial sectorial, sin ninguna duda está presente. La verdad que yo presenté datos oficiales que hablan de esto, y lo que observamos es que frente a esos datos oficiales no hay una observación, no hay una expresión del gobierno nacional que diga, bueno, vamos a tomar esta medida ante esta situación de, como señalaba yo, reducción de los productores, de la cantidad de productores, etcétera, ¿no es cierto? Es decir, que eso con respecto a la primera parte de la pregunta. También ha habido pronunciamientos de bases federadas, de otras organizaciones en un sentido relativamente similar. Después yo me referí en particular al tema de la soja. La verdad que en las otras producciones la variación es muy pequeña, ¿no es cierto? Estamos hablando a veces de 1,5%, de 2%, en un proceso donde la inflación sigue estando por arriba del 1,5%. Es decir, que pareciera ser que en todo caso la cuestión de la inflación tiene que ver con cuestiones más generales, incluso en un contexto donde hay una fuerte retracción de la demanda. Estamos observando para el nivel de retracción de la demanda, para el nivel de caída del poder adquisitivo y de poder de compra, niveles inflacionarios relativamente altos. Respecto de la pregunta sobre los detalles de la denuncia, no los tengo, te comento en general. Lo que se denunció es que había un grupo de policías, unos 24 policías, que estaban haciendo actividades de consultoría política con los recursos de la policía de la provincia de Buenos Aires. Para ponerlo más claro, en vez de estar cuidando a los bonaerenses, estaban haciendo consultoría política para una fuerza política, se supone que en particular para un candidato, que es a quien vos nombraste. Lo que se encontró en los allanamientos y en las investigaciones que se hicieron en las computadoras, etcétera, fueron, por ejemplo, que había policías de la provincia de Buenos Aires que redactaban pedidos de informe a intendentes de la provincia de Buenos Aires, de nuestra fuerza política, con el membrete de La Libertad Avanza, cosa que no tendría que estar haciendo un policía en sus horas de servicio, ¿no? Creo que no. Tendría que estar cuidando a los bonaerenses o la función que tenga dentro de la policía de la provincia de Buenos Aires. Se encontró que se filtraba información sobre distinta información que maneja la policía. Se encontraron proyectos de ley que estaban escribiendo para justamente reformar la estructura orgánica de la policía, y se supone que eso lo hacían para instalar en esos lugares nuevos, en la modificación de la estructura orgánica, a parte del conjunto de policías que estaban llevando adelante esa tarea. Yo no tengo los detalles, porque además está siendo investigado por auditoría interna, por asuntos internos de la policía de la provincia de Buenos Aires, pero es lo suficientemente grave como para haber tomado las decisiones que se tomaron desde el Ministerio de Seguridad, de llevar adelante una investigación, tomar las medidas disciplinarias, por ahora cesantearlos y esperar a que se expida por un lado la justicia, si efectivamente es que considera que existe algún delito, el fiscal que está a cargo de la causa, y que Asuntos Internos tenga un dictamen final respecto del camino a seguir. Última pregunta. Buenos días, ministros. 2 consultas para Bianco. Pasada una semana del cierre de listas, ¿qué análisis hacen desde el Movimiento Derecho al Futuro de cómo se desarrolló la negociación interna al interior de lo que ahora es Fuerza Patria? Y en segundo lugar, respecto del proyecto que había enviado el gobernador sobre el endeudamiento y otros puntos económicos, si bien ahora estamos en receso en la legislatura, ¿cuál es la expectativa sobre eso? Porque bueno, sigue corriendo el tiempo. Muchas gracias.
Gracias, Belén. Mira, respecto al cierre de listas, obviamente fue un proceso complejo, no tengo que aclararlo porque todos lo sabemos. Como fue un proceso complejo, me parece, por lo que uno veía en los diarios, en todas las otras fuerzas políticas. También es un momento muy particular de la política argentina, pero yo creo que todos los sectores de Fuerza Patria que integran las listas de Fuerza Patria hemos hecho muchísimo esfuerzo, hemos contemplado la situación tan compleja que está viviendo el país y que están viviendo el conjunto de las fuerzas políticas, inclusive la nuestra, y hemos llegado a cerrar de consenso una lista con los mejores candidatos en cada una de las secciones electorales, en cada uno de los 135 municipios de la Argentina. Esa es una etapa que está cerrada, obviamente, porque, bueno, más allá de que todavía no se han oficializado las listas, porque hay un tiempo perentorio para que la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires haga el análisis de las condiciones de cada uno de los candidatos, etcétera. El grueso de las listas está establecido y, bueno, nosotros, si bien no comenzó formalmente la campaña, nosotros ya estamos, llamarlo en modo campaña. Llamarlo en modo campaña, bueno, como lo decía Augusto, la semana pasada, el viernes pasado, hemos tenido un primer acto que era un acto que estaba previsto hace, no sé, 2 meses, 3 meses. Tuvimos que en un momento modificar la fecha por el tema de disponibilidad de los salones de la Universidad de Quilmes, pero bueno, ahí por suerte pudimos coincidir entre todos los sectores y pudimos dar lo que corresponde, que es una muestra de unidad y empezar el proceso, el modo campaña, como corresponde. Así que en los próximos días se tratará de eso, de mostrarle a los bonaerenses, de convencer a los bonaerenses que hay 2 formas de gobernar. Una es la de Milei, con ajuste, con motosierra, con recortes, sin hacerse cargo de las obligaciones que tiene el Estado Nacional, y otro, que es el de la Provincia de Buenos Aires, que, repito, más allá de los problemas que hoy tiene la Provincia de Buenos Aires, en gran parte producto del recorte brutal que ha hecho el Gobierno Nacional sobre los recursos provinciales, nosotros estamos dando respuestas en todos los ámbitos. Donde el gobierno ajusta en educación, nosotros salimos a contener esa situación, construyendo más escuelas, mejorando el salario docente. Donde ajusta en salud, lo mismo. Donde ajusta en seguridad, lo mismo. Donde ajusta en producción, lo mismo. Ese es el derrotero que nosotros tenemos hacia el 7 de septiembre. Mostrarle a los bonaerenses que hay una forma distinta de gobernar, en este caso una provincia, y de sostener el nivel de vida de nuestra población. Y por último, respecto al proyecto de endeudamiento, efectivamente estamos en receso, nosotros vamos a seguir empujándolo porque son recursos que necesita la provincia de Buenos Aires y por eso el gobernador ha presentado ese proyecto. Eso. Muchas gracias y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.